Ya vimos en el vídeo anterior cada una de las clases y sus habilidades únicas, pero aquí es donde comienza la personalización de tu estilo de juego, y es que en Diablo 4 son muchos los factores que se adaptan a tu estilo de juego, y no al revés, como en Diablo 3, donde tu estilo de juego y habilidades venían definidas por uno de los sets más poderosos de la temporada. Uno de estos factores son las estadísticas del personaje, y es que vuelven la subida de puntos de forma manual. Por cada nivel tendrás cierta cantidad de puntos a subir, que aumentarán una característica de tu personaje y según la clase que escojas, algunos atributos proporcionarán un segundo efecto. Paso a explicarlo. Tenemos la fuerza, que como general aumenta la defensa, pero al bárbaro le aumenta también el daño de sus habilidades. Tenemos la inteligencia, como general aumenta la resistencia a todo, pero a la maga le aumenta de forma adicional el daño de sus habilidades. La voluntad, que como general aumenta la regeneración de vida, pero al bárbaro también le aumenta su recurso principal y a la maga la probabilidad de crítico. La destreza, que como general aumenta la probabilidad de esquivar, pero al bárbaro también le añade probabilidad de crítico, mientras que a la maga le aumenta la regeneración de maná. Como podéis ver, todos los atributos tienen un efecto general para todos y algunas un efecto secundario que varía dependiendo de la clase que escojas. Y esto no solo afecta a las estadísticas, sino que también afectará a algunas habilidades que requieren de una cantidad determinada para añadir efectos nuevos. El nivel máximo de un personaje será el 50, y a partir de aquí comenzarán los niveles de parangón, pero de esto hablaremos más tarde, ya que esta no es la única forma de subir nuestras estadísticas. Nuestro equipamiento también puede darnos puntos. Además, el tema de los atributos en objetos tiene un cambio muy importante. Mientras que las armas solo nos darán atributos de ataque, las armaduras como casco, pecho o brazos solo nos darán estadísticas defensivas o de supervivencia. En el caso de las botas también tendrán algún modo de darnos velocidad de movimiento. Y finalmente los anillos y colgantes tendrán como atributos principales reducción de coste y enfriamiento, pero también pueden tener estadísticas de ataque o defensivas. Para resumir, las estadísticas de daños estarán en las armas, las defensivas en las armaduras y las de estadísticas principales pueden estar en cualquier tipo de objeto. Ya conocemos qué estadísticas tendrá cada objeto, por lo que ahora vamos a ver las rarezas de los mismos. Normal, mágico, raro, legendario o de conjunto, ancestral, único. Hay que destacar que confirmaron de forma oficial que los objetos de conjunto no estarán en la salida del juego, ya que esto puede hacer sentir obligado a usar objetos de conjunto para construir la build más fuerte de su clase, y es precisamente lo que desean evitar a toda costa, por lo que por el momento estarán deshabilitados. Sobre los objetos ancestrales, parece que estarán destinados para las temporadas, por lo que es posible que nada más salir el juego tampoco los veamos. Y los únicos son tan poderosos que solo podremos tener un equipado, y como su propio nombre indica, se trata de un objeto individualizado, con atributos fijos y por lo general con poderes específicos de clase. Ahora hablemos de los objetos mágicos, raros y legendarios. Y es que, aunque de forma normal los objetos raros sean mejor que los mágicos e igual con los objetos raros y legendarios, Blizzard quiere evitar que solamente miremos el color de un objeto en vez de sus estadísticas, y por ello ha decidido hacer el siguiente cambio. Los objetos mágicos contarán con un poder mayor en los atributos fijos, de forma que será algo superior que a los raros y al igual pasa de los raros a los legendarios, pero solo tendrán 2 atributos aleatorios. En cambio, los objetos raros tendrán hasta 5 atributos aleatorios. Y luego están los objetos legendarios, que contarán con 4 atributos normales más 1 legendario, y los atributos de estos objetos serán aleatorios y no fijos. Y por si fuera poco, el poder legendario no reside en el objeto, lo que quiere decir que puedes encontrar ese mismo poder legendario en un anillo, una bota, un casco o cualquier parte del equipamiento. Como última curiosidad, debéis de saber que aunque cualquier enemigo pueda soltar cualquier tipo de objeto, hay ciertas familias de monstruos que tienen más probabilidad de darte ciertos objetos de equipo que otros, como por ejemplo los ahogados, que tienen más probabilidad de soltar pantalones, o los bandidos, que tendrán mayor probabilidad de soltarte mazas, ballestas y botas. Y hasta aquí ha llegado la cuarta parte.
No olvides suscribirte para no perderte la parte 5, donde hablaremos sobre el árbol de habilidades. ¡Chaito!